Informo a la Asamblea que recibimos un dictamen de la Comisión de Justicia con punto de acuerdo por el que no se concede licencia al ciudadano Héctor Roberto Capetillo Lizama para separarse del cargo como juez de control. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el asunto referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. En consecuencia, daremos trámite al dictamen. Debido a que se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de Lectura a la parte resolutiva. Doy lectura, Presidenta, a la parte resolutiva del dictamen. Acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 76, fracción octava y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 233 y 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, acuerdan no conceder licencia para separarse del cargo como juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Yucatán, con residencia en Mérida, al ciudadano Héctor Roberto Capetillo Lizama. Segundo, comuníquese al ciudadano Héctor Roberto Capetillo Lizama para los efectos que corresponda. Tercero, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Senado de la República, a 10 de diciembre de 2025. ¿Es cuánto? Gracias. Se concede el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. No tenemos presentación, nos vamos directamente a la discusión en lo general, por lo que tiene el uso de la palabra ahora la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Compañeras y compañeros, el día de ayer se dio justamente al interior de la Comisión de Justicia un debate muy interesante. Por un lado, se pone por delante lo que marca nuestra Constitución, lo que marca la ley, y por otro lado, la necesidad de hacer una serie de reconsideraciones para poder hacer un acto de justicia. Déjenme entrar a detalle de qué estamos hablando. Un poco ya se explicó aquí. El Senado recibió hace aproximadamente 30 días una solicitud de parte de un juzgador, una solicitud de licencia por paternidad por 90 días, solicitud con goce de sueldo. El solicitante, el juzgador solicitante, nos comparte que la razón de su solicitud obedece, además, a la salud delicada de su hija recién nacida. Por ello, se ve necesidad de apoyar a su pareja para poder sacar adelante a su hija. Y la respuesta de este Senado, que hoy propone este dictamen, simple y sencillamente es la negativa a esa solicitud. Esto lo estamos haciendo 30 días después de hecha esa solicitud, y este dictamen lo que plantea es negar la solicitud al juzgador bajo el argumento de que la ley es la ley. Esto es lo que señala la ley, no tiene facultades este Senado, a decir de la mayoría al interior de esta comisión, y nosotros pensamos que es importante que se tome en cuenta un antecedente muy importante. Hay varios, pero hay uno en particular al que queremos referirnos, y es justamente que al interior del Consejo de la Judicatura
se contaba hasta hace poco, antes de la reforma judicial, con un acuerdo que era una especie de prestación para los juzgadores para poder tener esta licencia hasta por 90 días. Y el día de hoy que se presenta este dictamen, pues no estamos tomando en consideración este antecedente. Y nosotros estamos convencidos que ante estas decisiones que el Senado debe de tomar, siempre deben de prevalecer principios fundamentales del derecho. ¿A qué principios nos referimos? Pues nos referimos al principio pro persona, un principio que plantea abiertamente que siempre que haya necesidad de interpretar una norma, la interpretación tiene que ser a favor de las personas. Otro principio importante que debemos considerar es el de la progresividad de los derechos, y que, como su nombre lo explica, plantea que los derechos siempre deben de ser hacia adelante, siempre debemos de ir en favor de incrementar estos derechos. Y el tercer principio que nos parece también muy importante es el de la no regresividad, que establece que ningún derecho puede retroceder, no podemos retroceder a derechos o en derechos adquiridos. Por estas consideraciones pensamos en Movimiento Ciudadano que es muy importante que no se juzgue, no se plantee pues que la ley es la ley, que la norma es la norma, sin poner por delante toda esta serie de planteamientos. No me quiero detener en lo que tiene que ver, pero que también juega un papel importante, que son los impactos que esto tiene para temas que han sido fundamentales en el debate en este Senado. Me refiero a los derechos de paternidad y maternidad, que plantean la igualdad sustantiva también. Estamos hablando de ese sistema de cuidados que plantea desfeminizar toda esta serie de planteamientos, no dejarlo solo a cargo de las mujeres, y nos parece que este tipo de reconsideraciones son las que debemos hacer para seguir avanzando pues en igualdad y en derechos en favor también de las mujeres. Por eso, por la ausencia de estas consideraciones, en Movimiento Ciudadano hemos votado en la comisión en contra, y en este pleno anunciamos también nuestro voto en contra del presente dictamen. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, Presidenta. Adelante. Miren, yo estuve presente cuando discutimos esta solicitud del juez de Yucatán. Coincido totalmente en su planteamiento, pero lamentablemente existe en la Constitución clara lo que se establece. No podemos llevarlo a cabo. Estamos conscientes de que hay una necesidad imperante de que tenga que solicitar licencia con goce del sueldo por la situación de su hija recién nacida, que lamentablemente tiene algunas dificultades de salud y que le requieren estar al pendiente de ella. Pero hay una Constitución, una Carta Magna que nos impide poderla aprobar. Sé también que ya hay un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 13 de mayo del 2025, en este año, que estableció jurisprudencia que obliga a que la licencia de paternidad sea similar a la de maternidad. Aquí
Inclusive, hay una minuta que fue remitida por la Cámara de Diputados en el 2023 que guarda el sueño de los justos. No se ha tocado. Se han presentado varias iniciativas y lamentablemente no se han estudiado. La paternidad responsable también implica paridad de género. Los hombres, no todos, pero los hombres también contribuyen en el desarrollo y crecimiento de los hijos y de las hijas. Y tenemos que valorarlo y darle su lugar. Yo los invito a que en este momento respetemos la Constitución, lo que claramente se establece. No podemos ir más allá, pero hago un llamado a esas comisiones donde está la minuta, donde hemos presentado varias senadoras y senadores la ampliación para que se pueda dar la licencia de paternidad, que no sea de 5 días, que se amplíe a 20 o 90 días, que sea similar a la de maternidad. Hagamos las reformas que sean necesarias. No es cuestión de desgarrarnos las vestiduras. Cuando tomamos protesta como legisladores, nos comprometimos a cumplir la Constitución y leyes que de ella emanen. No podemos violentarla, pero sí podemos hacer mucho. Pongámonos a trabajar. Pasemos de los discursos a los hechos. Hagamos la reforma a la Constitución y a las leyes que sean necesarias para que podamos lograr que la licencia de paternidad se pueda lograr, que no sean 5 días, que se amplíe. También los hombres cuentan en este Senado. No los hagamos a un lado. La familia la integra la mujer, el hombre y los hijos. Trabajemos por esos recién nacidos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con permiso. Adelante. Bueno, yo quisiera primero aclarar. Este es un falso debate. No estamos discutiendo una no estamos discutiendo una reforma sobre paternidad. No. Estamos discutiendo un tema que tiene que ver con la deforma judicial, con aquella reforma que, por cierto, tendríamos que preguntarle al juez que pide esta licencia. No la leyó, porque se derogó todo lo que él hoy quiere que se haga efectivo. No la leyó. Es un juez que evidentemente no está preparado. Este dictamen retrata de cuerpo entero el problema real de la reforma judicial. Primero, debo decir una cosa. Hoy la Constitución que está aduciendo este señor señala que la interpretación de la ley es literal, literal. Y eso hace que no podamos hacer una interpretación completa. Sí, los derechos humanos son progresivos, pro persona, pero no está eso contemplado en la ley. Han hecho de este debate un debate demagógico. Esa es la realidad. Ese juez, por supuesto que él, no solo él, quien fuera funcionario podría tener ese derecho, pero ni siquiera leyó, ni siquiera lo ha leído. ¿Por qué? Porque resulta que ahora el Senado tiene la facultad de calificar licencias individuales de personas juzgadoras, algo que jamás debió recaer en un órgano político. Es un asunto administrativo. ¿Por qué un poder judicial debe meterse en la vida laboral de quienes están en otro de los poderes de la Unión? Aquí está el verdadero fondo. Morena creó un sistema donde los jueces no tienen certeza, donde no saben si serán ratificados, removidos, señalados o exhibidos según el humor del régimen.
según le sirvan al régimen. Un sistema donde el mensaje es claro: si no actúas como yo quiero, te bloqueo, te presiono o te niego tus derechos. Discrecionalidad para controlar al Poder Judicial. Porque además tenemos que decirlo, si hoy un juez sin la preparación y la experiencia necesaria pide licencia, la culpa no es de él. Bueno, aquí denota también la ignorancia de este juez. Insisto, no estamos discutiendo una reforma para la paternidad, no estamos en eso. Sí es importante que sepamos, estos son los frutos amargos de una reforma judicial. Juzgadores sin trayectoria sólida, procesos de selección que no garantizan mérito, falta de capacitación real, incertidumbre institucional y ahora la vergüenza de un Senado discutiendo permisos personales porque así lo decidió el capricho legislativo del oficialismo. ¿Cuántas lagunas? Porque dijeron vamos a derogar toda la Constitución y se les pasó este detalle. Caray. Entonces, eso es lo malo de solo venir a levantar la mano y que te manden un dictamen con 500 fojas y te den 2 horas. Lo pones en el orden del día y con tu mayoría dices, dispénsense los trámites y vamos a la votación porque somos mayoría, porque podemos. Ese es el problema. Por eso estamos discutiendo esto cuando hay tantos temas importantes que tenemos que discutir. No vamos a dar un paso atrás, vamos a señalar las cosas como son, porque esto lo vamos a vivir todos los días, porque esta reforma está demostrando todos los días que fue mala, tóxica, que debilitó las instituciones. México merece un poder judicial fuerte, serio, profesional y respetado, no este caos que el oficialismo presume como transformación. Nadie puede transformar nada con resentimiento y con venganza. La única transformación que se puede hacer en cualquier ámbito de la vida es con amor, con generosidad, sumando, uniendo, no polarizando, no dividiendo, no destruyendo. Eso es un falso debate. Por eso estamos en contra, porque los argumentos del dictamen son malos, porque el origen del dictamen es malo y porque ha habido solamente una discusión demagógica. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Laura Esquivel Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. Tiene el uso de la palabra, senadora, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Adelante. Con su permiso. Por supuesto que coincido con la senadora Carolina, pero por la razón que sea estamos discutiendo esto hoy y hay que aprovechar para recordarles y hablar de ciertos temas importantes. Primero, es vergonzoso, lamentable y miserable que en pleno 2025 el Senado de la República esté discutiendo si un papá tiene o no derecho a una licencia de paternidad. Desde que ustedes gobiernan este país, hace 7 años, aunque ustedes siempre hablen como si fue apenas ayer, se han llenado la boca diciendo que son proderechos, que representan al pueblo, que buscan la equidad y que combaten las desigualdades. Ahora también dicen que es tiempo de mujeres, pero negar una licencia de paternidad, con eso están mandándole un claro mensaje a las mamás. Mujeres, la responsabilidad y la obligación del cuidado de los hijos es solamente tuya. Vaya, tiempo de las mujeres con ustedes. Esto evidencia que esos discursos son vacíos. ¿Cómo se atreven a hablar de derechos y de representar al pueblo cuando les tienen que estar mendigando el reconocimiento de derechos que, por cierto, ya tenían? ¿Cómo se atreven a decir que construyen la equidad y que combaten las desigualdades cuando ustedes son quienes les ponen obstáculos a los papás para que cumplan con sus obligaciones? Este tema, una vez más, los pinta de cuerpo entero. Morena es simulación, incongruencia, hipocresía, abuso e indolencia. Para ustedes,
En Morena los derechos de las personas cambian, depende de las oficinas y las lealtades, por supuesto, que ocupen ciertas personas. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras el oportunista, ahora morenista, exministro Arturo Saldívar, era presidente del Consejo de la Judicatura, en el 2021 emitió un acuerdo por el que decía claramente: los servidores públicos tendrán derecho a que se les otorgue una licencia de paternidad con goce de sueldo por el periodo de 90 días. Esto fue votado por unanimidad por el exministro Arturo Saldívar. Y a su estilo, hipócritas no nada más lo publicaron, con bombo y platillo lo presumieron, diciendo que era, y tenían razón, un logro histórico para la igualdad entre hombres y mujeres, las licencias de paternidad. Pero ahora que Saldívar se volvió un paladín del poder, ya no. Ya en esta nueva reforma al Poder Judicial ya no los incluyó, se los quitó. Y ya sé que ustedes ahora se escudan en el artículo 12º transitorio y dicen que la Constitución lo prohíbe. Qué fácil es ahora hacerse los legalistas. Pero no, díganlo como es. Nosotros no rechazamos lo que dice la Constitución, rechazamos su incongruencia y su cinismo. Lo que aquí pasó, y díganlo así, es que ustedes, diputados, ustedes, senadores de Morena, con la reforma al Poder Judicial, le quitaron los derechos laborales que ya tenían los trabajadores del Poder Judicial. Además, si no quieren hablar de su reforma, les recuerdo que el Estado mexicano firmó y ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, el Tratado de Derechos Humanos más ratificado en la historia, que en su artículo 18 reconoce la responsabilidad del Estado de garantizar que los padres tengan todos los apoyos en favor de los recién nacidos. Ustedes se dicen feministas, pero perpetúan a más no poder los roles de género. Las licencias de paternidad con goce de sueldo son una deuda, sí, para los papás, sí, para las mamás, pero sobre todo para los niños, que tienen derecho de ser cuidados, protegidos, acompañados por mamá y papá. Ojalá tuviera yo tiempo de explicarles todos los beneficios de que el papá esté presente desde el nacimiento. Miren, obviamente que ya valió. Ustedes querían parecerse a Dinamarca en materia de salud y fracasaron. Pero como insisten en parecerse a otros países, ojalá copien de los países europeos lo mejor, las semanas de licencias de paternidad que les dan, y no copien lo peor de los países autoritarios de América Latina, de los que son muy amigos. Senadores, no rechacen y no le tengan miedo a las familias unidas, a las paternidades responsables, mucho menos a las infancias felices. No le tengan miedo a darle a los trabajadores los derechos que se merecen y denle la licencia Concluya, a senadora. este juez. Concluyo, presidenta. Ojalá que esa mayoría robada con la que han destruido al país también la usen para cosas buenas y voten a favor de mi iniciativa y muchas otras que hay para extender la licencia de paternidad a los hombres en este país. El día que piensen en los niños, van a dejar de legislar y de gobernar Concluya, con los pies, senadora. como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Adelante, senador. Omití presentar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre este proyecto de dictamen para escuchar algunos de los argumentos que se han dado por los oradores que me antecedieron, porque me suponía que repetirían las mismas falsedades, magnificaciones y distorsiones que lo hicieron ayer. Con todo respeto, pero con toda franqueza, voy a decir que es absolutamente falso lo que acaba de pronunciar la senadora Laura Esquivel. Es además una distorsión absoluta del debate que estamos dando. Este Senado
no está discutiendo el derecho a la paternidad de ningún juez. Esa expresión solo puede nacer de la mala voluntad o de la ignorancia supina que se tiene sobre el marco constitucional que rige el sistema de licencias de los juzgadores federales. Es indebido que se quiera traer ese falso debate cuando lo que estamos haciendo es dictaminar una mala y mal formulada solicitud de un juez federal pidiendo al Senado de la República un asunto que no es de su competencia. Para ilustrar a la senadora y a quienes han repetido esta mentira, voy a pedirle a la mesa directiva, a la Secretaría, de lectura al tercer párrafo del artículo 98 constitucional para ilustrar y continuar con el debate. Se concede la moción de ilustración. Por favor, proceda a la Secretaría. Doy lectura. Las licencias de las personas servidoras públicas señaladas en el párrafo primero de este artículo, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de ministras y ministros, por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial para el caso de sus integrantes, por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral para el caso de magistradas y magistrados electorales y por el órgano de administración judicial para el caso de magistradas y magistrados de circuito o juezas y jueces de distrito. Las licencias que excedan de este tiempo deberán justificarse y podrán concederse sin goce de sueldo por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. Ninguna licencia podrá exceder del término de un año. Muchas gracias. Las licencias que excedan de este tiempo, más de un mes, deberán justificarse y podrán concederse sin goce de sueldo por la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República. El juzgador puede tener todas las causas y motivos que justifican su solicitud de licencia. Hemos encontrado solidaridad en las razones humanitarias de un padre que quiere atender a un hijo que, por cierto, ha tenido un nacimiento prematuro. Eso no está a discusión. Eso es simple y sencillamente tratar de confundir a la opinión pública, llenos de inconformidad sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Ahora lo que quieren postular es que se violente la Constitución y recurren no a citar una ley, no a citar una disposición constitucional, acuden a citar, por la ignorancia supina que tienen de la jerarquía jurídica en México, un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que ya se extinguió y además un acuerdo que ha quedado absolutamente abrogado por los transitorios de la reforma judicial que tajantemente señala que toda disposición que se oponga al presente decreto quedará como derogada. Es falso. Es indebido que se aludan razones distintas para justificar un voto en contra cuando saben perfectamente que a este Senado no le compete otorgar licencias con goce de sueldo por más de un mes. El juez fue consultado y se le pidió reformular su solicitud, primero porque la hizo mal y siendo juzgador tiene el deber primero de conocer la Constitución. Por supuesto que a una legisladora o a varios legisladores se les puede perdonar, si es que se les puede perdonar, el desconocimiento constitucional, pero a un juez federal que pide licencia con goce de sueldo cuando la Constitución no lo permite, por un acuerdo derogado de un órgano extinguido, no, todas las razones humanitarias las puede tener el señor juez, pero nosotros estamos obligados a observar el principio de legalidad. Nosotros protestamos, como bien lo dijo la senadora Nora Rubalcaba Gámez, nosotros protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución, les guste o no, pero es la Constitución.
Les guste o no la reforma judicial, pero es norma suprema. ¿Qué quieren ahora? ¿Que la violentemos? Y para poder justificar su postura, vengan a magnificar la posición. Este dictamen no está mal hecho. Rectifico, como lo dijo otra legisladora, no tiene origen malo. Este dictamen tiene origen en la Constitución General de la República y la vamos a hacer respetar. Nos solidarizamos con la causa del juez. Él no aceptó reformular su petición y formular una petición de licencia sin goce de sueldo. Entendemos, si alguien quiere promover la reforma constitucional, lo puede hacer. Y si alguien quiere hacer avanzar en la legislación mexicana los derechos laborales de juzgadoras y juzgadores, lo puede hacer. Ese será otro debate. El Senado ve las licencias, no de ahora, de mucho tiempo atrás, incluso de los ministros de la Corte, porque se separe un juzgador federal de su función estratégica, tiene que ver también con garantizar el derecho de acceso a la justicia. Los justiciables tienen derecho senador. a tribunales con jueces permanentes, competentes, con conocimiento. Hay plazos que cumplir, hay etapas que desahogar. Ese no es el debate. Aquí nadie ha descalificado el derecho a la paternidad de un juzgador. Ese es un recurso indebido que ningún legislador debe usar en un debate cuando quiere hacer avanzar sus ideas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. En virtud de haberse agotado la lista de personas oradoras, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Sí está suficientemente discutido, señora Presidenta. Gracias. Les informo, honorable Asamblea, que tenemos 2 personas registradas para hacer uso del espacio por hechos, por rectificación de hechos, por lo que le damos el uso de la palabra al senador Eric Iván Jaimes Archundia, sin grupo parlamentario, para hablar hasta por 2 minutos. Gracias, Presidenta. Adelante, Es senador. breve. Yo he insistido una y otra vez, y seguiré insistiendo, que me parece que el Pleno del Senado mexicano, que las comisiones del Senado mexicano, en este caso la Comisión de Justicia, deben darle una solución técnica al tema de este tipo de tramitología que estamos teniendo con las licencias, con las renuncias, etcétera. Me parece que es vasto la disposición legal, no solo constitucional, ya se ha leído aquí, sino también la necesidad de entender, ver los alcances de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para entender, por ejemplo, que en el 127 de esa ley orgánica se habla de la oportunidad y de las facultades y las atribuciones que tiene el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación para emitir lineamientos en materia incluso de recursos humanos. Hay situaciones que ya se dan por puestas. El tema de los derechos humanos, y yo recuerdo perfectamente, y no sé si lo recuerdan aquí cuando yo lo comenté, la necesidad de empezar a establecer esos criterios que estos criterios nos deben evitar llevar a dar bandazos de decisiones que cuando sí y cuando no, porque me parece que el Senado mexicano no puede estar en una discusión de esta naturaleza meramente administrativa y que debe ser reconocida por derechos humanos. Me parece excesivo, me parece que estamos distrayendo parte de las actividades fundamentales del Senado mexicano en este tema. ¿Por qué no se toma un acuerdo de trámite por parte de la Comisión de Justicia que se pueda aprobar por pleno
que se haga una interpretación no solo literal, sino sistemática y funcional de las normas, que se entienda cómo se debe integrar una interpretación jurídica para ya no andar, déjenme ponerlo así, analizando y discutiendo este tipo de situaciones. Si se hacen esos lineamientos, se aprueban por el Senado mexicano, se aprueban por el órgano de administración, creo yo que nos daría mucho espacio para estar discutiendo otro tipo de razones, más allá de una licencia paternidad que conforme al artículo 1 y todas las garantías individuales y derechos humanos y tratados internacionales lo debe de tener el señor juzgador. Pero estar viendo trámite por trámite me parece que es innecesario y demasiado distractor desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena, para hacer uso de la tribuna en rectificación de hechos hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Ahora resulta que tenemos que cumplir la ley cuando hace rato violamos la Constitución, en donde la paridad no está en la lista de la permanente. Ahora sí, a cumplir con la Constitución. Ahora sí, a cumplir con la ley. Entonces, cuando nos conviene y cuando no nos conviene, sí se aplica la ley. No. La ley no siempre es justa. Discúlpenme, con todo respeto se los digo. Yo me siento, y lo planteé ayer en la Comisión de Justicia, con toda honestidad, me siento en un dilema terrible. En un dilema porque, por una parte, fue una omisión mía y ofrezco una disculpa a todas las personas del Poder Judicial, porque con la reforma judicial se derogó en uno de los transitorios aquel acuerdo que suscribió en aquel momento el Consejo de la Judicatura para las licencias por paternidad. Sí, fue un error no revisar ese gran acuerdo donde se concedían por derecho las licencias de paternidad, que festejamos y que celebramos todo mundo en este país. Sí fue una omisión y revisaremos y por supuesto que presentaremos una iniciativa. Pero no, compañeras, compañeros, el compañero lo ha justificado. Perfectamente lo ha justificado y dice aquí, en el dictamen, cuando las licencias exceden de un mes, se deberán justificar y podrán concederse sin goce de sueldo. El señor está pidiendo una licencia de 90 días que además solicitó hace un mes, entonces ya pasó un mes, porque su hija nació prematura, trabaja en un centro de justicia, háganme el favor la contradicción. Y además no cuenta con un diagnóstico médico. Entonces, compañeras y compañeros, ¿para qué sirve este Senado si no es para ver la realidad como es y hacer un análisis de las cosas? Entiendo, me van a decir que la ley no lo permite. Vuelvo a decir, no siempre la ley es justa. Y a mí me parece que, como bien dijo el presidente de la Comisión de Justicia, a mí no me consta, que se le preguntó al juez y ya no quiso rehacer esta solicitud. Pues no, ya pasó un mes, ¿ya para qué? Yo tuve un hijo que nació con discapacidad, murió a los 3 meses y ya hubiera querido que a mi marido le hubieran dado una licencia de paternidad, porque teníamos otro hijo que había que atender. Y no lo hago por mi caso, lo hago porque la paternidad responsable es responsabilidad de este Senado. Y podíamos haber sentado el precedente, senadora, de dar esta licencia independientemente de la reforma o de la Ley Federal del Trabajo. Era un acto de humanidad, era un acto de progresividad de derechos y no se sentaba el precedente para nada. Simplemente a esa persona se le daba la posibilidad de la licencia. Yo ofrezco una disculpa al juez Héctor Roberto senadora Capetillo Lizama, finalizo, porque me voy a abstener, porque me siento muy contradicha en mi conciencia
en el trabajo de la defensa de los derechos y porque, vuelvo a decir, no se venga a decir aquí que hay que cumplir con la Constitución, senadora. cuando hace 25, 30, una hora se violó la Constitución en materia de paridad. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora Guadalupe Chavira, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño de la senadora Chavira, por favor. Gracias, presidenta. Es una solicitud, moción de orden a este pleno para que valoremos la posibilidad. Hay un sentimiento encontrado, también lo quiero decir, y yo quisiera solicitar si es posible que este dictamen pueda regresarse a comisión para que nosotros pudiéramos tener mayores elementos. Esa es mi solicitud. Igual voy a votar en el sentido que a mí me parezca. Muchas gracias. Sí, senadora, me es imposible cumplir con lo que usted me está pidiendo, siquiera para preguntarlo. ¿Por qué? Porque el asunto está discutido y ya se ha determinado por parte del Pleno que se encuentra suficientemente discutido, por lo que terminamos de dar trámite. Al no haber más personas oradoras registradas y con el fin de otorgar certeza absoluta a la decisión de este Pleno, se realizará la votación nominal. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal. Perdón, senador Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Perdón por la interrupción, solo que aclarar a la mesa, votar a favor es negarle la licencia al juez. Así es, senador. Votar en contra es no avalar esa posición. Así es, al venir el dictamen en el sentido negativo de no otorgar la licencia, votar a favor es por no otorgarla y votar en contra es por otorgarla. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, la senadora Julieta
el sentido de su voto, senadora. Está abierto el sistema. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, le informo. Ya lo preguntamos. Le informo que se emitieron un total de 98 votos, 51 votos a favor, 35 en contra y 12 abstenciones. Queda aprobado, señora presidenta. Gracias. Aprobado el dictamen con punto de acuerdo por el que no se concede licencia al ciudadano Héctor Roberto Capetillo Lizama para separarse del cargo como juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Yucatán con residencia en Mérida. Comuníquese al ciudadano Capetillo Lizama y al órgano de administración judicial. Archívese el asunto como totalmente concluido.